bienvenida a todos en este último webinar del año, después de haber estado trabajando intensamente durante todo el año, que como el año pasado fue bastante difícil, pero bueno, hemos intentado estar acompañando permanentemente y poder estar al lado, intercambiando conocimiento y bueno, ayudándonos en todo lo que fue necesario a lo largo de todo este tiempo. Así que agradecemos muchísimo a todos. Agradecemos muchísimo a Besquear por auspiciarnos y por estar formando parte con nosotros y acompañarnos como lo hace siempre. Y también, por supuesto, agradecemos al doctor Gustavo Clifford, que es el que vamos a tener el honor de que hoy nos pueda transmitir y nos comparta todo su conocimiento. Así que la charla y el webinar del día de hoy va a ser nutrir a conciencia, nutrir en domicilio, disminuir complicaciones y reinternaciones, costos. El doctor es médico, es especialista en nutrición y especialista en cuidados críticos, jefe del Servicio de Nutrición y de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Universitario Austral, past president de FELAMPE, fellow de Aspen. Y bueno, como siempre, lo que les digo es, las preguntas se pueden ir haciendo en el chat a medida que el doctor vaya exponiendo, y luego al final intercambiamos todas las preguntas que quieran realizar y lo que quieran consultar. Así que bueno, le doy la palabra al doctor Gustavo Clifford para que él pueda exponer su presentación. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctor Izquierdo, gracias Estela, gracias Claudio, gracias a Sadam por darme la oportunidad de compartir un rato con ustedes, ya en tiempos del año que uno tiene más ganas de, con este atardecer, estar por ahí al solcito o estar disfrutando un poco otras cosas. Pero bueno, vamos a tratar de charlar un poco de lo que me gusta. Si bien llevamos 2 años de virtualidad, uno no termina de acostumbrarse a esto y tal vez preferiría el contacto visual, aunque estimo que los que sponsorean esta charla se asustaron que en mi última participación en un escenario temieron por mi vida y que haga no Ricky Martin, Sergio Denis, porque me vieron acercarme demasiado peligrosamente al borde. Pero bueno, vamos a charlar un poco de este concepto de el cómo disminuir los costos o cómo optimizar el costo-beneficio. Veo en el grupo gente que sabe mucho, incluso creo que mucho más que yo, de lo que es la optimización de los costos-beneficios a través de lo que es un cuidado nutricional adecuado. Y vamos a empezar por tomar lo que es el cuidado nutricional como un todo, no en domicilio, no en internación, o mejor dicho, vamos a tomarlo como un continuo. Y vamos a tomarlo como que existe un problema real, un problema que hoy llamamos desnutrición asociada a enfermedad, que desde hace muchos años se habla de desnutrición hospitalaria, término que estamos tratando de erradicar o de dividir en dos en realidad. Yo ahora estoy dirigiendo una experiencia en la Academia Nacional de Medicina, en la cual, para evitar cualquier connotación social, política o de cierto roce, tratamos de evitar el uso del concepto de desnutrición hospitalaria, porque vemos mucho desnutrición asociada a enfermedad, algunas inevitables, la mayoría prevenible y evitables, y sí no le escapamos al concepto de desnutrición hospitalaria en aquellos que van desarrollando o deteriorando su estado nutricional mientras está internado. Como saben, es un problema común. De hecho, hay 2 autores brasileros que nos plantean un gran desafío, plantearnos la desnutrición hospitalaria como una enfermedad común. Ahora que estamos trabajando con un método de evaluación nutricional nuevo, que tal vez no nos guste, no me gusta como herramienta de valoración nutricional, que se llama GLIM, pero sí lo que me gusta es la búsqueda de la desnutrición hospitalaria o la desnutrición asociada a enfermedad, que esté incluida en el manual de clasificación de enfermedades para poder convertirla en una enfermedad común. Definimos
según epidemiólogos, enfermedad común, la que tiene una prevalencia mayor al 10% de las internaciones. Y entonces, si hablamos de la prevalencia en desnutrición en los hospitales a las 48 horas de ingreso, según la estadística que tomemos, ronda el 35 al 50%. ¿Sí? Y esto va a afectar a todos los niveles de atención de salud, primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la situación? Como les decía, en Europa, y estas cifras son contradictorias, 1 de cuatro pacientes está en riesgo nutricional. Ya hablamos de riesgo, hablamos de cribado, de algo mucho más grueso. Hay estadísticas que desmienten esto y dicen que en realidad sería 1 de cada 3 pacientes, con lo cual quedémonos con el concepto de que por lo menos el 25 a un promedio de un 33-35% de los pacientes en Europa al ingreso ya tienen riesgo nutricional. En Canadá, fíjense en Canadá, con un sistema de salud que consideramos perfecto en muchas de las cosas, hablan de a las 48 horas del ingreso, el 45-50% presenta algún signo de desnutrición entre moderada y severa, y lo que más les preocupa, que el 75% de estas desnutriciones no son detectadas, y el 20-30% de los pacientes se va peor que como entraron. ¿Qué es lo que pasa en nuestra América Latina? 1 de cada 2 pacientes está desnutrido. El 50% de los pacientes están desnutridos cuando son valorados a las 48 horas del ingreso. Sí, este es un trabajo muy grande que se hizo en Brasil, que, digamos, abarcó toda Latinoamérica, en el cual nos mostraba lo que les acabo de comentar. 1 de cada 2 pacientes está desnutrido. ¿Qué pasa en la Argentina? En Argentina se hicieron 2 grandes estudios. Uno en el 99, que nos mostró que un 47% tenía entre desnutrición moderada y severa, una N de 1000 pacientes, y lo que vimos 15 años después es que esta situación se mantenía igual o había empeorado levemente, lo cual les debo confesar que significó en lo personal una cierta sensación de frustración. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en este tiempo? Y bueno, debo reconocer que desde la nutrición nos debemos una autocrítica, y esto es salir y charlar más, por ejemplo, con ustedes. ¿Qué pasa con la progresión de esta desnutrición? Quien ingresa desnutrido, la bibliografía sobre esto es abrumadora. Tiene más riesgo de empeorar su estado nutricional, y quien ingresa bien nutrido va a tener en un alto porcentaje de los casos algún grado de desnutrición cuando llegue el momento de su egreso. Acá tienen el ejemplos, vuelvo a decirles, de artículos que ya tienen varios años, pero esto se sigue repitiendo. Fíjense la estadística que les comentaba. Al ingreso, entre el 38 y el 45% de los pacientes tenían algún grado de desnutrición. A los 14 días esto empeoraba, y fíjense lo que se veía a los 28 días del ingreso. El 80% de los pacientes estaban desnutridos, el 70% según los 2 trabajos brasileros, y otro trabajo brasilero nos hablaba del 60%. Las causas, por supuesto, las relacionadas al paciente, las que estamos acostumbrados a decir siempre. Bueno, que el paciente no tiene hambre, que tiene alterado el gusto, que tiene náuseas, vómitos, que tiene alteraciones de la digesta-absorción, que tiene aumento de las pérdidas o que tiene aumento de las demandas. También tenemos la prescripción o la imposición de a veces dietas demasiado restrictivas, dietas que el paciente no necesita, situaciones emocionales reactivas a su situación, con lo cual come menos, ayunos a veces innecesarios, o todos ustedes tienen experiencia en práctica hospitalaria. Lo que vemos prácticamente a diario es que los estudios en el paciente internado y los estudios en los pacientes que suelen tener mayor compromiso de su estado nutricional quedan relegados para el mediodía tarde, con lo cual el paciente suele perder desayuno, almuerzo y a veces merienda, dejando para el ambulatorio, que habitualmente tiene un mejor estado nutricional, el estudio para primeras horas de la mañana. Ayunos preoperatorios, el uso de fármacos que van a generar alteraciones del gusto o anorexia, quimio-radioterapia y, por supuesto, factores relacionados a la hotelería en sí, como la variación de comidas, la presentación, la temperatura, los horarios
Y una vez más, lo que nos dicen los canadienses, el tener en cuenta a los pacientes que a veces no pueden llegar siquiera a la bandeja que le estamos ofreciendo, o los que pudiendo llegar a la misma no pueden usar los utensilios para poder comer. Fallos en el equipo de atención médica, esto es fundamental, esto nos pasa en el grado de medicina. Falta de educación en lo que hace a la nutrición. Y si hay falta de educación, no vamos a identificar y tratar a la desnutrición relacionada a la enfermedad, a la desnutrición en general. Hay poca documentación en las historias clínicas, si es que lo hay, y hay procedimientos de revisión del todo insuficientes. Problemas de la organización, ya hablamos del paciente, hablamos del médico y hablamos de la organización. No hay políticas en nutrición en las instituciones. No hay una adecuada organización de muchos servicios de nutrición en muchas instituciones. Limitaciones del servicio de catering, limitaciones presupuestarias, faltan puestos de especialistas, faltan unidades de nutrición, falta reconocimiento por el profesional y por la práctica en sí. Una vez más volvemos a los canadienses, fíjense cómo de manera cruda ellos nos decían que en la primera semana se encontraban que muchos comían el 50% o menos de la ración y que estas barreras estaban dadas por interrupción durante la comida, porque perdió la comida y no se le dio otra, por no poder abrir los paquetes del alimento o no alcanzar la bandeja. Esto para ir terminando la parte de internación en sí, fíjense un corte que se hizo sobre 14 pacientes en determinado momento, al azar, no estaba preparado, porque si está preparado, los resultados suelen ser otro. Hay un trabajo que se hizo al azar, revisando 5 millones prácticamente de historias clínicas, en las cuales muestra que la prevalencia de desnutrición es mucho más baja que lo que les contaba antes de este 35 a 50%. ¿Cuál es la conclusión? Y esta cantidad de pacientes que les estoy contando son todos centros universitarios. ¿Cuál fue la conclusión? Que cuando no se avisa que están haciendo un relevamiento del estado nutricional, no hay relevamiento del estado nutricional. Con lo cual, las cifras, por supuesto, bajan, pero no la prevalencia. Con lo cual, este es un estudio que se hizo buscando y sin avisar, y fíjense, lo verde es la ingesta de proteínas y lo azul era el requerimiento que tenían estos pacientes de estas proteínas. Fíjense la diferencia, la disociación entre lo administrado versus lo recomendado. Esto es nuevamente un trabajo muy interesante en Latinoamérica, en el cual nos va mostrando el balance acumulativo, el balance negativo acumulativo, a la izquierda el balance calórico y a la derecha el balance proteico. Y una vez más, si consideramos, porque nunca dejamos de considerar, este balance calórico-proteico negativo va a aumentar de manera exponencial la morbilidad de estos pacientes, es que estamos en problemas. Con lo cual, una vez más, estamos en problemas, porque la desnutrición relacionada con enfermedades sigue siendo ignorada, y lo que se ignora no se lo detecta, y lo que se ignora y no se detecta, por supuesto, jamás va a ser tratado. ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto, el resumen es el aumento de la morbilidad, el deterioro de la cicatrización, el aumento de infecciones, de complicaciones, la peor convalecencia que van a tener estos pacientes, con aumento de mortalidad, aumento de la necesidad de más tratamientos, de tiempos de tratamientos, de tiempos de estancia hospitalaria, y llevando a un solo final, que es aumento de los costos, disminución de la calidad de vida y, por supuesto, aumento, como antes decía, de la mortalidad. Consecuencias en cuanto a amor y mortalidad en números. Fíjense, algo es tremendo, algo que va a cumplir en pocos años más 90 años. No había antibióticos, no había técnicas de resucitación, no había absolutamente nada. Año 36. Sadley estudia que solamente como marcador tener en cuenta la pérdida de peso antes de un cierre simple de una úlcera péptica, cuando tenían más de un 20% de pérdida de peso,
había un 33% de mortalidad, 1 de cada 3 pacientes. Cuando esta pérdida de peso era menor, fíjense, la mortalidad era también 10 veces menor. Lo que antes les comentaba, fíjense cómo rápidamente, con menos del 10% de déficit o de pérdida de masa magra, de masa libre de grasa, en chicos ya hay un retardo en el crecimiento, con una pérdida de un 10 a un 15%, hay compromiso en la inmunidad, empiezan a aumentar las infecciones, aumentan las complicaciones, aumenta la debilidad para andar, empiezan las úlceras por decúbito, y el promedio es cuando este paciente pierde un 40% de su masa magra, es sinónimo de muerte. Piensen que un paciente mayor de 60 años en estado crítico, que no atendamos su situación metabólica, puede llegar a perder 1 kilo de esta masa magra por día, o, dicho de otra manera, si hablamos de balances acumulativos, puede llegar a perder un 10%, estando inflamado, de masa magra cada 4 días aproximadamente. Rápidamente, volviendo al estudio de la Asociación Argentina del año 99, fíjense las diferencias. El A es el bien nutrido, el B es el que tiene una desnutrición moderada o un alto riesgo nutricional, y el C, una desnutrición severa. Fíjense las neumonías, cómo se dispara. La sepsis, como prácticamente va a triplicando y después duplica este nuevo número, las dehiscencias de suturas, o, como nos muestran los americanos, cómo aumentan de manera significativa las complicaciones, riesgos de infección aumenta 2,5 veces, Clostridium difficile 3 veces, las úlceras por presión casi 4 veces, las infecciones urinarias 5 veces, y los pacientes sometidos a cirugía de tórax también 5 veces el riesgo de mediastinitis. Mortalidad, el aumento entre bien nutridos y malnutridos. Las consecuencias en tiempos de internación son más que significativas. Los pacientes tienden a estar hospitalizados por mucho más tiempo. En Europa este promedio es de 3 días, y en América Latina este promedio de tiempos de internación más prolongados es de aproximadamente 5 días. Una vez más, distintos trabajos donde nos muestran cómo aumenta un promedio de entre un 30 y un 50% la necesidad de tiempos de internación para los pacientes bien nutridos y los malnutridos. Y este es un punto entrando ya en lo que me pidieron que me oriente más hoy. Sin ninguna duda, la desnutrición incrementa los índices de admisión, y de esto también la bibliografía es más que florida. Un comentario. Mi correo está abierto, mi celular está abierto, todas las referencias bibliográficas que están en esta charla están en un 100% a disposición de ustedes. Las consecuencias económicas. En general, se dice que la desnutrición puede incrementar los gastos en el hospital entre un 30 y un 70%. Vamos a otros números. ¿Sí? Este es un trabajo muy viejo en el cual nos habla ya de riesgo, no de desnutrición ya instalada. El riesgo de desnutrición, ¿cómo? El riesgo de desnutrición duplica prácticamente el costo de una neumonía, aumenta el 50% de una cirugía intestinal programada y no complicada, y prácticamente cuadriplica el costo de las complicaciones. El aumento en general, si nos referimos solo a la nutrición, en el paciente desnutrido, implica pasar de 138 a 228 dólares, o un aumento del costo del 60%. Ahora, si tomamos todos los costos que implican el de la alimentación, el de los antibióticos, el de la prolongación del tiempo de internación, estos costos, según este trabajo de Correa y Weitzberg, van a terminar aumentando en un 300% el costo de tratar a estos pacientes. Este es un número global que calcula medir que el costo digamos, asociado a la hospitalización, asociada a la desnutrición, rondaron los 18.000 millones de dólares, o 18 billones al estilo sajón. Lundqvist en Suecia nos dice que en Europa el costo de la desnutrición relacionada a enfermedad
fue en este año que se hizo el relevamiento de aproximadamente 212.000 millones de dólares, es un número. ¿Y cuál es nuestro presente? Nuestro presente es este. Y esto lo tomé de la terapia intensiva porque es sumamente interesante, y esto les voy a abrir la pregunta. Fíjense que el concepto de terapia intensiva, el concepto de sobrevida y los logros de la terapia intensiva se han modificado mucho en los últimos años, desde sus primeros años que buscaban agrupar a los pacientes más graves para hacer más fácil su manejo, en los últimos años donde realmente el intensivista y el intensivismo ha tenido una participación directa y significativa en lo que hace a la mortalidad. Con lo cual, fíjense que lo que ha sido en el periodo estudiado acá, del 2000 al 2012, la disminución de la mortalidad ha sido más que significativa. Ahora, cuando uno ve la necesidad de egreso de estos mismos pacientes entre el 2000 al 2012 a instituciones de cuidados crónicos o a situaciones o a instituciones de rehabilitación, puede ver que este aumento es proporcional y es inversamente proporcional, casi exacta, a la disminución de la mortalidad. O sea, ¿disminuyó la mortalidad? Sí, pero con un aumento exactamente proporcional de la necesidad de mandar cada vez más pacientes a institutos de rehabilitación o institutos de cuidados crónicos. Y esto también, y me imagino que lo han visto ustedes, y tomé este trabajo con mucho cuidado, porque si bien, como pueden ver, fue publicado en el 2020, es un trabajo que se presentó antes de la pandemia, antes del COVID, en lo cual ya les muestro a ustedes lo que seguramente han estado viviendo todos estos últimos años, particularmente del paciente postcrítico. Si bien se tomaba un promedio general, por supuesto, acá van a ver lo que es habitual, sobre todo en adultos, que el requerimiento de cuidados domiciliarios entre los neurológicos y los oncológicos se lleva en el adulto cerca del 85 a 90%, pero fíjense cómo de la misma manera que aumentó la demanda de nutrición enteral domiciliaria, aumentó la demanda de internación domiciliaria en sí. Entonces uno le gusta jugar y le gusta pensar, y también en esto hay mucha bibliografía, de cuánto tuvo que ver un cuidado nutricional inadecuado, insuficiente, y una rehabilitación a veces inadecuada e insuficiente en estos pacientes críticos, para terminar planteándonos lo que nos planteaba Wischmeyer, si realmente en cuidados críticos estamos creando víctimas o sobrevivientes, o mejor dicho, para que suene tal vez un poco más dramático, si estamos creando sobrevivientes o verdaderas víctimas de terapia intensiva. Y teniendo claro, teniendo en cuenta y teniendo aceptación que mucho tiene que ver un cuidado nutricional inadecuado, y tengamos en cuenta, para que tengamos en cuenta todos, no solo los que hacemos nutrición, sino que esto, espero que lo tengan claro, que no solo la nutrición es suficiente, que el paciente internado, que el paciente en terapia intensiva tiene que empezar de manera precoz a recibir calorías, a recibir principalmente proteínas, pero a tener movimiento, a tener una rehabilitación prácticamente desde el primer día que empiezan sus cuidados, especialmente desde el primer día que puede ser alimentado, porque si le damos exceso de calorías y exceso de proteínas, puede ser contraproducente para el paciente y sí ser costoso para el paciente, para el sistema y para todos. Entonces, con un cuidado adecuado, tal vez no pasaría esto, sabemos que no pasaría esto, pero la pregunta es si esto es solo en terapia intensiva. Y sabemos que no pasa solo en terapia intensiva. De hecho, hace poco en otra charla que di para auditores en el interior, nos quedamos hablando sobre cómo bajan la guardia, terapia intensiva, y cómo se baja la guardia cuando el paciente pasa a piso, muchas veces en aras de la descomplejización del paciente. Entonces vemos que el paciente es extubado
y 48 horas después no tiene la sonda porque hay que tratar de descomplejizarlo para que pase a piso descomplejizado, y una vez que está en piso, tenemos a veces el síndrome de la cucharita, que el paciente tomó una cuchara de sopa y viene el cirujano y dice, en la casa va a comer mejor, sáquenle todo. Y el paciente se va a veces a su casa recibiendo ni siquiera suplementación oral, recibiendo entre un 25 y un 30% de sus requerimientos, y con eso se va a casa, y con eso aumentan sus complicaciones y, por supuesto, sus reinternaciones. Esto es algo, se los pongo de manera anecdótica, pero para que entiendan por qué insistimos tanto en esto. El promedio del aporte proteico a las 2 semanas de estar en terapia intensiva, este es un relevamiento muy interesante que se ha hecho, es de 0,6 gramos por kilo de peso, cuando estos pacientes, según las guías, tendrán que estar entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso de proteínas. Sí, sí, nos asustamos todos. ¿Y cuáles son las soluciones? Si es que las hay, por supuesto que las hay. Hay muchísimos protocolos, hay tantos protocolos como estrellas en el cielo. No sé si porque no nos terminamos de poner de acuerdo o porque a cada uno le gusta ponerle su nombre a algún protocolo. Elijan el que quieran. Esto es como cuando hablamos de cribado nutricional, el cribado como algo más grueso, como la búsqueda de riesgos. Usen de todas las herramientas que hay, usen la que quieran. La más simple, la más sencilla, la más rápida, en tanto en cuanto sea validada por poder hablar un mismo idioma. El protocolo somos más amplios, pero que sea un protocolo. Busquen un protocolo ya hecho o creen un propio protocolo en vuestra institución, pero que ese protocolo se cumpla. ¿Sí? Entonces, vemos que la búsqueda fundamental de estos protocolos es entrenar y es educar. Costo efectivo, sin ninguna duda. El trabajo de Mirtalo tiene más de 30 años donde demuestra el costo-efectividad del soporte nutricional y la costo-efectividad de un equipo de soporte nutricional. Fíjense, acá empieza a aparecer prácticamente un coeficiente, un denominador común, que es el 4. ¿Sí? Acá muestran los americanos que el equipo de soporte nutricional logró reducir la mortalidad de manera significativa, reduce los tiempos de internación y reduce las reinternaciones, y que por cada dólar gastado o invertido en cuidados nutricionales se ahorra... ¿Perdón? Ay, dice que fue un chorizo. Ay, Clau, silencio, por favor. No, si alguien está comiendo chorizo, por favor que convide. Bien, por cada dólar gastado recuperó aproximadamente 4%, de 4 dólares, perdón por la broma, pero me pareció escuchar eso. Y acá vamos de vuelta a Brasil, ¿sí? Adam Weisberg, uno de los generadores de la mayor cantidad de estudios en lo que hace soporte nutricional, desnutrición asociada a enfermedad, y nos cuenta que los cuidados nutricionales adecuados podrían significar un 12,6% en los costos de las hospitalizaciones, un 3,9% en el costo total de los planes de salud, y ustedes sin ninguna duda saben mucho más que yo lo que representa esto, o si quieren ir al coeficiente, cada real adecuadamente invertido en cuidado nutricional genera nuevamente el 4:1. 4 reales por cada real invertido en cuidado nutricional adecuado. Y podríamos ir más allá, porque esto implica toda una serie de costos. Hay un trabajo muy reciente de Philipson, donde insiste en el uso adecuado de los suplementos orales. Uso adecuado es darlos de manera adecuada y sobre todo cuidar que se tomen. Este ahorro podría representar, este coeficiente podría ser de 1 a 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más económico comprarlo, darlo, y necesita un personal mucho menos especializado. El equipo ha demostrado que reduce las infecciones por catéter y disminuyó los costos generales de internación, como antes lo comentábamos. Si vamos a, cuando hablamos de un equipo multidisciplinario como hoy nos gusta conformar, como hoy nos gusta trabajar, en lo que hace a trasplante autólogo, vemos
una mayor duración de las vías centrales, lo cual habla de costos, hay una reducción de los tiempos de nutrición parenteral, hay una reducción de los tiempos sin vía oral, eso lo vamos a ver después en domicilio, del antibiótico, de las complicaciones y de los tiempos de hospitalización. Ahora, cuando vamos a internación general y vamos a Cochrane, claramente en esta revisión de Cochrane del 2016 nos muestra que la eficacia de la terapia nutricional reduce costos y reduce reinternaciones, ¿sí? Y acá entramos en un tema fundamental. En todo lo que les estaba contando es insuficiente si no tenemos un adecuado plan de egreso, de descarga de estos pacientes. Y fíjense, volvemos a los dos extremos, esta propuesta que hace Tappenden de su protocolo en el cual nos habla empezar de un principio uno, que es crear una cultura institucional responsable de muchas de estas situaciones, redefinir el rol de cada uno en el equipo, reconocer a los pacientes en riesgo, lo cual significa educación y motivación, implementar monitoreos y estos protocolos, comunicar y comunicación dentro del equipo de soporte y del equipo de soporte o de cuidados nutricionales hacia el resto del equipo de cuidados y, una vez más, desarrollar un plan de cuidados para el egreso de este paciente y que este plan de cuidados incluya el compromiso del ámbito hospitalario de tener comunicación periódica con el paciente. Esta es una experiencia que se hizo en Holanda, por supuesto en una ciudad chica, pero los resultados fueron realmente excelentes, en el cual se iba teniendo una relación y una unión entre uno y otro paso. Y fíjense cuál fue el resultado final en lo que hace a los costos finales, incluyendo desde la internación a los cuidados domiciliarios e incluyendo los cuidados domiciliarios de este paciente, de estos pacientes. Con lo cual, este trabajo nos mostró un 28% de disminución en las reinternaciones, fíjense el número, un promedio de una disminución de 2% en los días de internación, una reducción de un 19-25% de la aparición o la progresión de úlceras por presión y, digamos, de las complicaciones totales, una reducción de aproximadamente un 14%. Acá Van Santen, que tal vez es uno de los grandes líderes de la terapia intensiva, dice que el cuidado de terapia intensiva debería empezar con el paciente ambulatorio, bien cuidado hasta llegar al hogar o a la rehabilitación, pero que estos tienen que dejar de ser compartimentos estancos para convertirse en compartimentos que se van a ir interrelacionando. Una vez más, en los pacientes que van a cuidados domiciliarios, particularmente los pacientes que van a cuidados domiciliarios con nutrición enteral domiciliaria, prácticamente el 90% van a ser pacientes oncológicos, en primer lugar neurológico, o pacientes con enfermedad oncológica, y sobre todo pacientes con oncología de cabeza, cuello o aparato digestivo superior. Empiezan a crearse y a proponerse lo que son tratamientos ideales de cuidados domiciliarios, constituyendo verdaderos equipos en los cuales tiene que haber un compromiso de educación y entrenamiento, no solo del personal, sino del paciente, empoderar al paciente en el autocuidado, empoderar a su familia en el autocuidado, para poder ahí sí, en caso de que se prolongue el cuidado nutricional, poder descomplejizar y tratar de minimizar en lo posible la demanda de personal que tenga este paciente, una entrega cuidada, periódica, en tanto necesite equipos y alimentos, y siempre con enlace permanente con otros servicios. Y esto que mostró, bueno, esto se los pongo como curiosidad, porque fíjense que los ingleses mostraron en el año 2008 que había una reducción en costos en algunos pacientes, no en todos, en pacientes con nutrición enteral domiciliaria, en los que no la tenían, si bien acá no diferenciaban bien los que la necesitaban de los que no la necesitaban, porque ahí vamos a ver, pero lo que sí es interesante, y es sorprendernos de que en un sistema de salud
totalmente público o casi totalmente público como el inglés, cuando la cobertura era privada. El costo de promedio era de 10.000 libras esterlinas, y cuando la cobertura era totalmente estatal, este costo se disparaba a 68.000. Sí, mal de muchos, consuelo de tontos, pero esto de alguna manera nos sirve a los argentinos para consolarnos que hay cosas que no solo nos pasan a nosotros. Pero pasando a otra cosa y a hablar de lo que son los costos de la nutrición enteral domiciliaria y cuánto repercuten, acá empezamos a ver un trabajo dirigido por polacos. Los polacos están muy preocupados por lo que hace a la desnutrición hospitalaria asociada a enfermedad y lo que es el manejo en domicilio, y rápidamente desde su ingreso en la Comunidad Europea empezaron a tener presupuesto para tener este tipo de estudios y para llevar adelante esto y ver qué es lo que pasaba, y les mostró que claramente el programa de atención especializada, y cuando hablo de atención especializada es porque lo compararon con sistemas de entrega de nutrición enteral domiciliaria sin control de estos grupos especializados, mostraba que reducía la movilidad y los costos relacionados con la alimentación enteral. Una vez más, otro europeo, polaco también, que es un referente en lo que hace soporte nutricional, nos mostró que la nutrición enteral manejada por un equipo claramente reducía el tiempo de internación, la necesidad de internaciones prolongadas, que reduce las complicaciones infecciosas, reduce las reinternaciones y reduce los costos. No sé qué hice. Vamos saltando de un continente al otro, volvemos a Estados Unidos y nos vuelve a mostrar D&H cómo reduce los costos, mejora la experiencia del paciente, particularmente cuando el paciente participa en su autocuidado, reduce las reinternaciones y reduce incluso traslados para estudios o consultas. Esta es una revisión fantástica que hizo Wong, un trabajo enorme en el cual termina demostrando la reducción de los costos, las reinternaciones. Hay un beneficio, ¿sí? Si bien hay un aumento del costo o hay un aumento del gasto, sin ninguna duda hay una reducción del costo por los beneficios que muestra al incorporar el equipo de soporte como tal, y sí acá nos reconoce que particularmente en pacientes con demencia avanzada, el costo puede terminar aumentando, y es todo un capítulo aparte el análisis de lo que significa el soporte nutricional en cuanto a costos-beneficios, a cuidados y a realmente necesidad del paciente. Pero en esto, para otro tema, habitualmente falla el equipo por falta de contención y explicarle a la familia cuál es el límite en el cual o al que deberíamos llegar. Una vez más, para el financiador es 60-90% más efectivo cuando tenemos un equipo de soporte nutricional y hay un ahorro promedio de entre 600 y 4.000 dólares por paciente por año. Volvemos al trabajo de Wong, ahí se me intercaló esta de recién, y lo que les mostraba, cómo los costos en domicilio pueden rondar entre los 10 y 16.000 libras esterlinas, en asilos puede rondar entre los 10 y las 68.000 libras esterlinas. Esto se dispara, como antes les contaba, particularmente por lo que ellos reconocen como o sobrefacturación o sobreprestaciones, cuando es el Estado el que paga todo. En otros trabajos que toma Wong en su revisión, habla de esta disminución significativa en las readmisiones, y en otras habla de costo por paciente. Fíjense cómo en todos hay una disminución significativa de acuerdo a lo que tomemos o al parámetro que vayamos tomando. Acá vuelve a tomar un trabajo de Hall en los Estados Unidos, la diferencia que hay abrumadora entre el paciente en domicilio y el paciente que tiene que estar institucionalizado, prácticamente se multiplica por 100 a lo largo del año, y
lo que son las complicaciones y las readmisiones cuando aparece el equipo de soporte. Una vez más, acá para mostrarles, porque ahora vamos a hablar de esto, por eso no lo remarqué, este cuadro que sigue siendo una continuidad del trabajo de Wong, incorpora el concepto de lo que es el uso de productos comerciales. ¿Sí? Esto como anécdota, cuando yo empecé y trabajé mucho tiempo haciendo soporte nutricional domiciliario, no había empresas como ahora, me llamaba alguien de administración, me decía, dale, Gustavo, dale un poco de leche, huevo y azúcar, que con eso andan, y lo que se demostró claramente, y como vamos a ver ahora, el costo-beneficio del uso en general de fórmulas comerciales, esto ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Wong termina concluyendo que la disponibilidad del equipo de apoyo nutricional puede generar ahorro en costos y mejores resultados clínicos en la nutrición integral domiciliaria, que cuando solamente se le envía lo que piden al egreso y nadie controla lo que está recibiendo. Fíjense, solamente si hablamos de úlceras, cómo cuando esta úlcera es tratada de manera adecuada en lo nutricional, fíjense el control versus la intervención, cómo en pocas semanas se ve la diferencia en el tamaño de la úlcera, volviendo a las úlceras, o siguiendo con las úlceras, fíjense el costo-efectividad entre la intervención y la no intervención. Acá una vez Clegg nos habla de lo que hace a la mancomunión, a la unión de un equipo de soporte nutricional con fórmulas comerciales y cómo de manera significativa reduce una vez más las internaciones, las reinternaciones y los costos en general, tanto en el hospitalizado como en domicilio. Acá hace un trabajo, es el mismo, que son 203 pacientes, donde compara blenderizada o artesanal versus una nutrición comercial más el equipo. ¿Sí? Esto segundo que nos asusta a todos diciendo es más caro. Fíjense, redujo de manera significativa el número de ingresos hospitalarios, redujo de manera significativa la estancia en terapia intensiva, la prevalencia de neumonías, de insuficiencia respiratoria en general, de infecciones urinarias, y el costo promedio anual disminuyó como promedio de 765 a $145 por año por paciente, con lo cual Clegg termina diciendo que este ahorro es a su vez toda una siembra, porque el programa de atención especializada reduce la morbilidad, los costos relacionados a la alimentación integral, y esto produce un derrame, como estamos viendo acá, de estos costos que de todas maneras deberíamos destinar para cuidar al paciente, que podrían ser utilizados en otras cosas o para otros fines. Una vez más, la implementación de un profesional de la nutrición, en este caso toman directamente la incorporación de la licenciada en nutrición a el equipo de soporte nutricional. Fíjense cómo reduce la necesidad de visitas, reduce la cantidad de readmisiones y reduce, una vez más, acá comparándolo, digamos, lo que es anualizado y lo que es por paciente, pero la reducción es más que importante del costo por paciente y del costo institucionalizado. Volvemos a Clegg, habla de las blenderizadas, son más difíciles, son incompletas y generan más complicaciones, y fíjense que nos habla, de acuerdo a los parámetros que tome, reducciones de entre $2.000 y $6.500. Vamos más, y acá vamos más rápido para no torturarlo. Fíjense el cálculo preintroducción y postintroducción de estos equipos de soporte nutricional. Fíjense cómo nos hace una diferencia de 45.000 libras, y incluso cuando hablamos de manejar productos directamente relacionados con la disfagia, también hay una reducción de, si bien son productos mucho más económicos, de 1.200 libras aproximadamente. Las diferencias en totales y las diferencias en cuanto a costos para tratar una neumonía, para tratar una secuela cerebrovascular o
cuando estamos hablando de demencias, acá demencias en fase más temprana, no en demencia avanzada y en demencia terminal, como nos planteaba antes, sino acá nos habla de fases iniciales, en las cuales sí hay una reducción de los cuidados, la necesidad de reinternaciones y de los costos en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con un servicio organizado? Mayor formación y experiencia del personal, recursos de personal idóneo y cumplimiento de protocolos, y sin este servicio no hay estos recursos, hay variación en la atención, hay falta de experiencia en el personal, y en general, y ustedes lo deben vivir diariamente, un aumento en los reclamos y las demandas del paciente y su familia por la enorme rotación de gente que rápidamente identifican como poco idónea o poco entrenada en el cuidado de este tipo de pacientes. Una vez más, volvemos a lo que antes les comentaba, tiene que ser adecuado, tiene que ser monitoreado, tiene que ser manejado de manera adecuada, no solamente es mandar, antes hablábamos de latitas, ahora hablamos de frasquitos, porque el uso inadecuado de los suplementos puede terminar siendo muy caro, pero cuando se usa de manera adecuada y está monitoreado de manera adecuada, el resultado financiero es favorable y sin ninguna duda es necesario incorporarlo a todo el arsenal terapéutico que tenemos cuando, una vez más, el paciente es elegido de manera adecuada y es monitoreado también de manera adecuada. Esto, una vez más, la frecuencia, pero ¿por qué se los mostré? Por la diferencia que hay. Antes les hablaba de pacientes neurológicos, pacientes con tumores de cabeza y cuello, cuánto tiempo van a estar alimentados y cuántos van a recuperarse. Fíjense que este es un trabajo muy interesante de Campos de Brasil, en el cual nos muestra lo prolongado en los pacientes neurológicos de la necesidad de nutrición enteral domiciliaria. Más del 70% lo necesita por más de 3 meses, a diferencia de los pacientes que tienen tumores y cirugías de cabeza y cuello, en la cual más o menos el 80-85% a los 3 meses va a estar destetado, y que la mayor causa para suspensión de esto es la muerte de los pacientes. Solo el 9% de los pacientes neurológicos son destetados de la alimentación integral en un tiempo más o menos perentorio. Y una pregunta que se hace Campos, y una pregunta que se hacen todos, es cuánto de esto hay secundario a lo que antes les decía, mandar el alimento y que no tenga monitoreo. ¿Por qué? Porque el médico general, el médico generalista, está tranquilo que el paciente está alimentado y recibe en teoría lo que necesita. A veces ni siquiera eso, a veces termina subalimentado. Pero la obligación del equipo de soporte nutricional, o el principio mismo, es que le podemos dar todo lo que necesita, pero el éxito nutricional es que ese paciente coma y se alimente de manera adecuada por vía oral en un tiempo perentorio. Y esto también, entonces, ¿qué terminó mostrando? Que los equipos de soporte nutricional, tanto en internación como en domiciliario, terminan teniendo mayor efectividad en retirar la nutrición enteral domiciliaria. ¿Por qué? Porque el objetivo es valorar a ese paciente periódicamente, ver si puede empezar a comer, si empieza a comer, si come de manera adecuada, y una vez que come, ver si lo que come le es suficiente para estar alimentado. Por eso habitualmente vemos que cuando está manejado por un equipo, y este equipo a su vez tiene una auditoría interna, auditoría de sí mismo, suelen tener mejores resultados y suelen retirar las sondas mucho más temprano. Rápidamente comparar lo que antes les comentaba. ¿Son más caras las comerciales? ¿Son mejores las artesanales? Por supuesto, los americanos, reyes de la licuadora, ustedes saben que hasta para el trasplante de microbiota ellos tienen tutoriales para hacerlo uno mismo, y hubo varios artículos que estuvieron dando vuelta últimamente donde vuelve a revalorizar el uso del artesanal versus la comercial, y dice que es posible. ¿Es posible? Claro que es posible, con limitantes. ¿Sí? La fórmula casera tiene una enorme variabilidad
en cuanto a nutrientes, no cumple las recomendaciones en general y tiene un potencial en el deterioro nutricional del paciente, alterando su composición corporal, aumentando la morbilidad, la mortalidad, los reingresos hospitalarios y los costos. ¿Sí? Esto que parece barato, que lo puedes hacer con caldo, con carne de pollo, con zapallo y ponerle leche y verdura y un poco de azúcar, suelen tener una enorme variabilidad y suelen ser insuficientes. Las fórmulas comerciales son estables, cumplen las recomendaciones, habitualmente vienen, digamos, esterilizadas y favorecen un mantenimiento y una mejoría del estado nutricional cuando lo necesite. Este es un trabajo sumamente interesante del año pasado. Volvemos a Borghi ya hace unos años, en los cuales nos vuelve a decir que las fórmulas artesanales son muy variables, una composición inconsistente porque a veces haciendo la misma receta no termina teniendo la misma composición, ¿sí? La evaluación inicial de los costos no confirmó el beneficio y digamos que tienen una excesiva manipulación, un mayor riesgo de contaminación, inestabilidad física química, mayor osmolaridad, y es probable que tenga otro tipo de mano de obra. Las complicaciones son más frecuentes y lo que les pido, que cuando analicen costos-beneficios de una artesanal versus una comercial, entonces sumen los costos de cultivos de la materia fecal cuando está con diarrea para descartar si es Clostridium difficile, cuando están internados o con cuidado domiciliario o en una clínica de rehabilitación, todo lo que implica el costo de una diarrea, en diagnóstico, en tratamiento, en lavandería y hasta en aumento de la posibilidad de escara del paciente. Sí, una vez más, las políticas existentes y el personal sanitario en general, esto viene de la Asociación Americana, desaconsejan el uso de fórmulas artesanales por el riesgo de infección, la oclusión de la sonda y la combustión desconocida, y en general debería manejarse con proveedores competentes, la supervisión y el seguimiento de la alimentación tras el alta hospitalaria. Esta es la recomendación de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Las preparaciones enterales caseras y mezcladas cuestan menos, esto está claro, pero son más bajas en macro y micronutrientes, lo que termina siendo una prescripción dietética, digamos, inadecuada y con alta frecuencia de déficit. Y acá vamos a las guías europeas de nutrición enteral domiciliaria, en el cual deja claro que las alimentaciones hechas en casa son menos efectivas que los productos comerciales y no deberían ser utilizadas de manera rutinaria en pacientes con nutrición enteral domiciliaria, y que las blenderizadas son menos seguras y no deben ser una vez más utilizadas en estos pacientes. Ahora, y acá sí les prometo para terminar, porque esto, la verdad, me lo encontré hace 2 o 3 días cuando repasaba todo para charlar este rato con ustedes, el hecho de la nutrición enteral domiciliaria visto desde otro punto de vista. Aunque no lo puedan creer, esta es una tesis doctoral de un alumno o exalumno de la Escuela de Economía de Coimbra, ¿sí? Una de las escuelas más antiguas y prestigiosas de toda Europa, en el cual nos sorprende un economista, para el cual ustedes saben que para los economistas todo lo que es salud no es inversión, sino que es costo. Él nos dice que la malnutrición termina incrementando el gasto sanitario, y que el desarrollo de una atención domiciliaria en general ha impulsado altas tempranas, que la nutrición artificial en domicilio se considera una terapia real relativamente segura con los nuevos protocolos, que la nutrición artificial en domicilio tiene un impacto en la calidad de vida, tanto del paciente como de su familia, y que puede representar, ojo, está hablando el que va a ser un doctor en economía, una reducción de los costos de entre un 60 y 70% comparado a si ese paciente lo tendríamos que dejar internado solo
por tener que seguir alimentándolo. ¿Sí? Con lo cual, una vez más, la adecuada organización de un sistema de nutrición artificial domiciliaria lo que genera es una alta temprana, y este alta temprana debe ser sumado al ahorro que genera en el cuidado global del paciente. Entonces, concluye que la terapia de soporte nutricional puede considerarse rentable debido a la reducción de los costos, y de los costos tanto hospitalarios como la desnutrición asociada a enfermedad y el aumento de la calidad de vida del paciente. Como conclusión, el soporte nutricional manejado adecuadamente reduce los costos, eso está claro. El soporte nutricional adecuadamente manejado debería reducir la demanda de cuidados domiciliarios o demanda de terceros niveles, o por lo menos reducir sus tiempos, porque si tuviéramos un soporte nutricional adecuado en la internación, el paciente seguramente no se deterioraría tanto, y el soporte nutricional domiciliario adecuado reduce los costos, mejora los resultados y, sin ninguna duda, reduce la reinternación. Tengan en cuenta que hay un programa nacional de garantía que se ocupa, si bien ya debería ser actualizado, de lo que es el soporte tanto hospitalario como domiciliario, y prácticamente sugiere, por no decir que ordena, que esto debe ser manejado por equipos especializados. ¿Sí? Una vez más, siendo todos ustedes profesionales de la salud, les preguntaría si se quedarían tranquilos con una prescripción como esta, y si fueran capaces de darle a sus pacientes la mitad de los antibióticos, la mitad de los inotrópicos, un cuarto de la analgesia, un cuarto de la sedación que necesitan. Y entonces, una vez más, ¿por qué? Volviendo a la diapositiva que les mostraba antes, nos seguimos encontrando pacientes recibiendo un tercio o la mitad de las proteínas que necesitan. ¿Sí? Pedirles que alimenten a conciencia, que alimenten conciencia, que de eso se trata la charla de hoy. Por eso por ahí me excedí o hasta los abrumé, tal vez con bibliografía, y que si gana el equipo, gana el paciente, gana el gerenciador. Por lo tanto, como cuando éramos chicos y todavía jugábamos a la perinola, podríamos decir que queda el lado de todos ganan. Muchas gracias por su atención, y ahora sí, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente la disertación. La verdad no nos aburrió, al contrario, todos estuvimos muy atentos. El recorrido de toda la bibliografía y todo lo que se mostró a lo largo de toda esta hora realmente fue muy enriquecedor y muy cierto, ¿no? Realmente muy cierto. Yo me acuerdo que cuando en el lugar donde yo estoy comenzamos con la historia clínica electrónica, una de las cosas principales que se determinó es que no se pudiera avanzar si previamente al paciente no se le determinaba cuál era su alimentación y su dieta, ¿no? Porque es real, como usted estuvo comentando, que esto es histórico y que parece increíble de que a la altura de donde estamos viviendo y con todo el avance que hay, estamos en esta situación muy complicada. Exactamente. Así que bueno, están libres de que o por el chat hagan las preguntas que consideren necesario, y aprovechar al doctor y su vasta experiencia, ¿no? Yo solo un comentario, una anécdota. Hace 20 y pico de años, en un hospital de una fuerza de seguridad, no había digamos, un departamento de nutrición, un servicio de nutrición, pero sí había una planta de fabricación de soluciones parenterales. Yo estaba vinculado a esa planta y apareció un día la necesidad de empezar a producir nutrición enteral. Bueno, realmente la preocupación era la contaminación de la mezcla, más que nada. Había un director ahí que se ocupaba de eso. Entonces se le ocurrió la idea de autoclavar esas diferentes mezclas de nutrición enteral. Y vení, me lo decía como un gran logro, y yo decía, pero espera un poquito, ¿por qué esos frascos entran al autoclave de un color leche y salen de color tipo dulce de leche, un marrón Dulce de oscuro? leche. Entonces yo digo, hay una reacción química que se llama reacción de Maillard, o de pardeamiento,
que justamente ocurre cuando están estas mezclas nutricionales, se someten al calor, y ¿qué es lo que ocurre? Disminuye violentamente el valor biológico de todo lo que hay ahí adentro. Entonces yo al tipo le digo, mira, esto será estéril, todo lo que vos quieras, te felicito por el logro, pero yo creo que esto que le vas a meter al paciente no tiene ni un tercio del valor nutricional que tendría que tener. Obviamente me trató como un hereje, ¿no? Yo farmacéutico, el médico, el tipo se la sabía toda porque era el jefe de la planta, pero yo decía, mira, agarrá el libro de orgánica y fíjate, hay una reacción que se llama así. Yo creo que lo que están haciendo ustedes para quedarse tranquilos de darle un soporte estéril es darle la 10ª parte al paciente de lo que le tienen que dar. Bueno, fueron a buscaron evidencia, cromatografía, no sé qué aminoácidos. Mirá, están al principio, están al final, es la misma concentración, no hay degradación. Bueno, pero yo veía que esos frascos entraban de color, no sé, tipo cremita, clarito, y cuando salían del autoclave eran dulce de leche. Y le daban eso al paciente. Nunca supimos realmente quién de los dos tenía razón, pero bueno, tengo mis serias sospechas de quién sí, quién no, ¿no? Como Bueno, anécdota, ¿no? yo creo saber, no solo saber de qué hospital está hablando, sino porque la culpa no es la institución, sino y de saber de qué director habla, pero bueno, eso se mantiene en la intimidad. Y no me voy a meter mucho en las proteínas porque acá arriba a la derecha tengo una licenciada a quien le escuché dar una de las mejores charlas de proteínas que he escuchado en mi vida. Está la licenciada Locatelli entre nosotros. Pero lo que usted dice es totalmente cierto, ¿sí? O sea, hay determinados procesos en los cuales la proteína al transformarse puede hacerse más digerible, pero hay procesos en los cuales logramos la desnaturalización de esa proteína, pero sobre todas las cosas que no solo puede perder, digamos, valor biológico, sino que lo que la hacían autoclavándolas muchas veces es aumentar la posibilidad de grumos, de granulados, con lo cual no, ni hablar si el paciente tenía una sonda, una K108 de 3 milímetros, esas sondas se tapaban, con lo cual empezamos con otro concepto que a mí me machacó mucho una licenciada que tuve en el gerenciamiento de administración de servicios de alimentación, cuando hice mi carrera especialista en nutrición, que es el concepto de desechos, de desperdicio y cuánto encarece todo eso. Porque esos frascos, puedo asegurarles que muchas veces, por que las enfermeras no podían más porque los veían y no los aguantaban, porque el paciente se quejaba del mal olor o lo que fuera, o porque tapaban sistemáticamente las sondas, muchas veces esos frascos terminaban en la basura, con lo cual, fíjense acá cómo estamos jugando con los costos. Gastábamos para que recibiera, vamos a ponerle 2 litros, terminaba recibiendo 1, cada 2 días le teníamos que cambiar la sonda, con lo cual sumábamos la radiografía, las sondas, la complicación. O sea, fíjense cómo en pequeñas cosas íbamos sumando día a día. Lo importante, lo comentaba la doctora Izquierdo cuando también empezábamos, esto que contaba del hospital, en el Hospital Austral, yo les voy a confesar que la unidad de soporte nutricional se gesta por obligación cuando pretendió acreditar Poisson Commission, si no, no existía, y el día de hoy sigue siendo una lucha, porque yo les puedo decir, en los papeles tengo el 95% de efectividad en cribado nutricional al ingreso, pero también les puedo decir que tengo una enorme cantidad de chicos muy jóvenes, brillantes con la computadora, que ya adivinaron cómo saltar con la computadora que parezca hecho el cribado, y hace muy poco encontré al hermano mellizo de Gollum, el del Señor de los Anillos, ¿sí? Con 20 kilos menos y con una gastrostomía, que me figuraba con un riesgo nutricional normal. Entonces, esta es una realidad con la cual tenemos que seguir motivando. Estamos, antes les comentaba, estamos tratando de trabajar en la academia para llevar esto a distintas especialidades, no solo a la nutrición, porque desde que me dedico a la nutrición digo lo mismo, los que hacemos nutrición, esto nos motiva, pero muchas veces hablar de nutrición hospitalaria a los nutricionistas es hablarle como ir a un congreso de flora y horticultura a hablar de la importancia del riego. Todos tenemos claro. Entonces, lo que estamos luchando, por eso muy especialmente el agradecimiento a una sociedad como la de ustedes, que nos abran la puerta a los que hacemos nutrición, decir, miren, por lo menos existe esto, empezar a tratar de
de regar de a poquito, de sembrar alguna semilla, de sembrar alguna inquietud, quedar abiertos de corazón para poder revisar esto, discutirlo, reverlo y mostrarles que no soy, y digamos, no soy un vendedor de la nutrición, sino que creo en lo que hago. De hecho, lo de la academia me está llevando muchísimas horas de trabajo totalmente pro bono, si lo digo en inglés, ad honorem, si lo digo en castellano, pero porque creo en esto y me gustaría retirarme logrando cambiar algunos paradigmas. Y un paradigma justamente es el de el cuidado nutricional, o sea, el que yo creo que determinados pacientes reciban la cantidad adecuada de proteínas ya en la internación, va a reducir muchísimo los costos y va a reducir muchísimo la necesidad de cuidados al egreso del alta, ya sea en cantidad de pacientes que lo requieran o en cantidad de tiempo que después lo necesiten. ¿Sí? En este momento ustedes van a vivir, o lo están viviendo, esta situación tan especial que nos dio el COVID, y tengan en cuenta la importancia que le dan algunos protocolos, que los italianos a todo paciente que entraba con COVID, ya en la guardia, le dan suplementos orales hipercalóricos, hiperproteicos, con la obligación de la enfermera no dejarle la botellita, sino servirlo en un vaso para poder tener control de cuánto consumía el paciente. Y el paciente que con alimento oral más los suplementos no llegaba al 70% de su demanda, ese paciente, aunque no tuviera que estar ventilado, ya le ponían una sonda, y si no podían ponerle la sonda para minimizar, fíjense que hasta los americanos compraron esta idea, que los americanos, es mala palabra hablar de nutrición parenteral antes del 7º o 8º día, hasta los americanos admitieron, para cuidado del equipo de salud y para que el paciente no siga con esta catástrofe metabólica que tienen los pacientes COVID cuando se incendian, con esta tormenta de citoquinas, hasta los americanos reconocían que si no se podía empezar con nutrición enteral por sonda dificultosa, por paciente de alto riesgo, por todo, empezaban de manera precoz, incluso con algo que todos estamos de acuerdo, que es muy costoso, que es la nutrición parenteral. Pero el cuidado nutricional, por eso cuando la licenciada Jerez me dijo, queremos que te orientes más a el cuidado domiciliario, no pude con mí mismo, ella no lo logró conmigo, en que me veía obligado a empezar a decirle que el trabajo de todos nosotros, incluyéndolos a ustedes como auditores, concepto de auditoría que yo los veo ha cambiado muchísimo desde que yo conocí a mis primeros auditores a lo que es hoy el concepto de auditoría. Entonces, que en esto los invito a trabajar juntos. Y cuando están tildando el cuidado del paciente, preocupados por la calidad de atención del paciente, es en sí para mí el concepto de auditoría, velar por una mejor calidad del paciente, porque esa es la más económica, velar porque el paciente empiece a tener un cuidado nutricional adecuado desde el momento mismo de su ingreso a la institución que le toque. Y vamos a ver en realmente muy poco tiempo cómo eso va a disminuir la demanda y los tiempos de demanda en domicilio. Sí, justo doctor, yo lo que le iba a preguntar es esto de los pacientes COVID, porque es verdad, vimos ahí de una situación muy crítica cómo los pacientes se deterioraban en su parte nutricional de una manera muy importante y cómo después también les ha costado restablecer, y ni que hablar de los pacientes que han estado un montón de tiempo en terapia y con respirador. Mire, antes los nombré a Wishmeyer, bueno, acá hay un trabajo muy interesante que se juntaron americanos y europeos, Van Santen, bueno, no importa ahora los nombres, en los cuales estiman que va a haber pacientes post-COVID. Ustedes lo saben, pero si no lo saben les voy a dar una mala noticia. Que se calcula que pueden llegar a estar un año con necesidad de cuidados de rehabilitación, cuidados de tercer nivel, o que por lo menos pueden llegar a estar un año hasta lograr estar en condiciones de volver a su actividad laboral habitual. Si es que no nos quedan algunos que nunca lo logren. O sea, lo que hace el COVID con la masa magra
es catastrófico, sin ninguna duda, por vuestra actividad médica o porque seguramente conocen un familiar o un amigo, y espero que sean pocos, y espero de corazón que todos ustedes, los que conocen, realmente hayan pasado el mal momento, pero en más o en menos cuando ustedes los ven después de la infección. Y por más que la hayan pasado más o menos bien, es muy frecuente que les digan, mira, apenas me cambió el olfato, me cambió el gusto, tuve un poco de tos, pero que lo que me llama la atención, un mes después de haber estado infectado, que me quedé sin piernas. Sí, sí, Eso es sí, casi sí, una sí. constante. Sí, sí, o que no quedaron con fuerza, su parte Exactamente. muscular quedó sin Eso es pérdida de tonicidad. masa muscular. Sí. Por eso, una vez más, el alimento es fantástico. Por eso, una vez más, yo no les estoy pidiendo en cuidados domiciliarios le pongan kinesiología 3 veces por día, pero sí empoderar al paciente y a su familia, que si uno le manda un kinesiólogo 1 vez por día o 3 veces por semana, el entrenamiento tiene que seguir aunque no esté el kinesiólogo. O sea, tener un kinesiólogo que vaya, que lo mueva y que invierta. Porque a veces los pacientes se nos quejan, doctor, viene el kinesiólogo y está acá menos de 15 minutos. Bueno, que esos 15 minutos lo invierta de verdad y le enseñe al paciente una rutina para que ese paciente pueda hacer esa rutina o todos los días o incluso 2 veces por día. Pero sí, el COVID, bueno, ustedes saben mejor que yo lo que ha generado en cuanto a costos y realmente ustedes son los que manejan esos valores más que yo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, realmente, doctor, fue excelente Muchísimas gracias. su disertación. Muchísimas gracias por su generosidad y todos los No, por conocimientos favor, que nos ha transmitido, que para todos nosotros es sumamente importante. Estas charlas, como siempre es estos webinars, quedan en nuestra página en SADAM para que todos los puedan ver y puedan continuar capacitándose. Así que este es nuestro último encuentro, como les dije al principio, les agradecemos a todos por haber acompañado durante todo este año, por lo difícil que fue para todos, pero bueno, poder llevarlo todos en conjunto. Nuevamente, doctor Gustavo Krieger, le agradecemos infinitamente su participación, agradecemos a Besquear, a Silvia y a Eliana por habernos ayudado a poder haber tenido este encuentro, y acompañarnos siempre, porque la verdad que todos los años están con nosotros y nos acompañan en todos los encuentros y las distintas intervenciones que vamos haciendo. Julieta dice que excelente la disertación, como siempre, y que muchas gracias, y que hay que incluir al soporte nutricional. Doy fe que es sumamente importante y que es así, si bien, como dijo el doctor, muchas veces y durante tantos años no se enfoca a atender al paciente y lo primero es su enfermedad y se van dejando cosas de lado como es la nutrición, que es algo tan importante y que va a permitir, como también el doctor dijo, que los pacientes puedan enfrentar lo que les toque de la mejor manera posible y luego se puedan rehabilitar. Así que muchísimas gracias a todos, bueno, gracias a toda la comisión directiva de SADAM que siempre está trabajando para que podamos lograr todas estas cosas. Así que también dicen muchas gracias, doctor, muy interesante en el chat. Así que nuevamente, muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias doctor por este encuentro, gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, así que tengan un excelente, que terminen muy bien el día, y que tengan un excelente fin de año y un muy buen comienzo, ¿eh? Ojalá que podamos estar el año que viene mucho mejor. Así que bueno, gracias a todos. Muchas felicidades y nuevamente muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la paciencia y gracias Julieta por tu comentario, si bien sesgado porque la licenciada es una amiga de larga data. Estoy de acuerdo con la segunda parte que le demos más importancia a la nutrición. Sí, todos gracias dicen de vuelta, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias Hasta a pronto. todos. Gracias.